Vamos a conversar con Raúl Sor sobre lo que está ocurriendo en una situación que no sabemos exactamente si puede escalar o no, pero tiene tanto antecedente histórico estas fricciones entre, antes era la Unión Soviética, hoy día es Rusia, y Estados Unidos, por causa de una isla que queda ahí en el Mar Caribe, la isla de Cuba, que en algún momento dado se pensó que podía generarse una tercera guerra mundial en la época del gobierno del presidente John Kennedy, cuando se produce esta crisis de los misiles y estuvieron, según lo que han descrito en varios libros, muchísimas personas, estuvieron a un tris de poder embarcarse en una situación cuando ya habían armas nucleares en todos lados. Y ahora vuelve a haber de alguna manera, un cruce muy fuerte entre Estados Unidos y ahora Rusia, a raíz del apoyo que Rusia le estaría dando, según lo que dice Estados Unidos, a Cuba en un montón de materias. Y de eso conversamos con Raúl Sor. ¿Cómo estás, Raúl? Hola Fernando, sí, bueno, hoy día llegó una flotilla de navíos rusos a La Habana, entre ellos una fragata muy moderna, pero más importante, un submarino nuclear. Y claro, esto no es una visita algo frecuente y se dan estas paradojas, Fernando, en que Rusia se esmera en decir, no, 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 este ejercicio estaba planificado hace tiempo, no tiene nada que ver con la crisis que se está viviendo en Ucrania, pero resulta que esto viene semanas después que el propio Vladimir Putin advirtió a Estados Unidos que si Estados Unidos seguía enviando armas para atacar a Rusia, él también podría facilitarle armas a sus aliados para que eventualmente amenacen a Estados Unidos. Fue así de explícito. Y esta flotilla llega y claro, hay todo tipo de suspicacia, qué es lo que traen, podrían dejar algunos misiles ultramodernos en Cuba, en fin, esas son especulaciones, los rusos se esmeran en decir nada de eso y más importante, aunque el submarino que está visitando La Habana es nuclear, de propulsión nuclear, no tiene armas nucleares. De manera que Estados Unidos ha aceptado aparentemente las explicaciones y un vocero del Pentágono ha dicho no vemos una amenaza mayor en esta visita y aunque la están monitoreando centímetro a centímetro. Y bueno, esto es siempre, tú lo señalaste bien, Cuba ha sido una razón, un motivo de inquietud para Estados Unidos, está muy cerca de sus costas y, por ejemplo, la fragata y el submarino disponen de misiles hipersónicos. Hipersónicos significan misiles que tienen, en este caso, el misil específico al que me estoy aludiendo, tiene un alcance de 1.000 kilómetros, es decir, Cuba está a 150, 160 kilómetros de Estados Unidos, de manera que pueden alcanzar una cantidad enorme de blancos desde Cuba y vuelan a 9 veces la velocidad del sonido. Es decir, el tiempo de alerta desde que se disparan hasta que llegan a su blanco es increíblemente corto y sería muy difícil de contener. Ahora, nadie ha dicho que van a dejar esos misiles instalados en Cuba, porque recordemos, tú lo señalaste, en el año 62 la crisis de los misiles era exactamente eso. Estados Unidos descubrió que la Unión Soviética había instalado una serie de cohetes que podían alcanzar el grueso de los Estados Unidos y que, digamos, en caso de un conflicto representaban una amenaza muy grande. Bueno, dicho como un paréntesis, los rusos sienten lo mismo con Ucrania. ¿Eh? Dicen, Sí. bueno, ustedes dicen que Ucrania no va a representar ningún peligro para nosotros si es miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, de la OTAN. Bueno, pero están al lado. Es decir,
desde Ucrania nos pueden disparar a Moscú y si nos disparan con misiles ultra rápidos, que Estados Unidos todavía aparentemente no tiene en servicio, hipersónico, bueno, podrían llegar en cosa de pocos minutos a Moscú. De manera que cada superpotencia vela por sus intereses y señala lo que consideran las amenazas en su contra. Pero esta situación, como tú bien señalaste, no representa un peligro inmediato, pero claramente Rusia le está mostrando los dientes a Estados Unidos y de pasada está reforzando su relación con Cuba. Cuba tiene muchas razones para estar resentida con Estados Unidos, que le sigue aplicando el bloqueo económico y le priva de una serie de importaciones y las relaciones, aunque han mejorado un poco, distan mucho de ser relaciones normales y Cuba está sometida a todo tipo de sanciones por parte de Estados Unidos, que lo hemos hablado en otras oportunidades, tampoco tienen una explicación muy clara, pensando en que en muchos otros países que tienen relaciones más tensas que la que tiene Cuba, pero allí la comunidad cubana exiliada juega un rol importante, especialmente en el estado de Florida, pero ese es un tema Sí. al margen. Lo central es que siempre hay una tensión entre Estados Unidos y Cuba que no requiere de mucho para que se inflame y pase a tensiones mayores, ha pasado muchas veces en el pasado, y claro, la llegada de esta flotilla, aunque se la señala que es simbólica y que simplemente estuvo realizando unos ejercicios en el Atlántico, preocupa al Pentágono, que dice, no, no, todo está bajo control, pero ese es el juego diplomático que juegan ambas potencias. Ninguna de las dos quiere escalarlo, pero lo que se está viviendo en la guerra ruso-ucraniana puede inflamar muy fácilmente las relaciones a nivel del mundo. Y un último punto sobre este aspecto particular es que, como muestra el conflicto ruso-ucraniano, nunca las cosas se quedan en el lugar donde se iniciaron o se confinan al conflicto bélico directo. Siempre comienzan a ramificarse y han llegado a Europa y el conjunto de Europa está conmocionada y está aumentando sus presupuestos militares y ahora viene incluso hasta nuestro hemisferio. Oye, lo que creo yo, y yo he recalcado esto varias veces cuando hablamos de esto, Raúl, es que es interesante la mutación de las razones por las cuales eventualmente se podría estar en una situación de conflicto. Históricamente, y nosotros todos lo recordamos, básicamente las relaciones que habían y que motivaban las guerras eran diferencias ideológicas brutales que se transformaban posteriormente en la captura de territorios sobre la base de básicamente lo que se pensaba en términos de las ideas de mundo y de país de distintas facciones. Estados Unidos tenía una lógica totalmente distinta a la Unión Soviética, el nazismo de Hitler miraba el mundo de una manera totalmente distinta y de pronto empieza a cambiar esta situación. Rusia, o sea, Unión Soviética, deja de ser la Unión Soviética, es Rusia, lo hemos dicho hasta la saciedad. El Partido Comunista de Rusia saca 5% de los votos en las elecciones. Putin viene de un mundo más bien, qué sé yo, prosarista, más que una situación ideológica de cuño muy potente dentro del mundo socialista comunista histórico. Ni hablar de Zelensky en el caso de Ucrania. También es una persona que no es para nada alguien que uno pudiera calificar como un izquierdista redomado. Y eso hace de que sean más difíciles de entender las formas en que se empiezan a relacionar estos poderes y empiezan a generar situaciones de combate o situaciones potenciales de combate que ya no son por primacías ideológicas, sino que son básicamente por poder. Punto. Exacto. Y claro, uno se pregunta por qué Europa asumió esta posición en su momento relativamente agresiva hacia Rusia. Cuando cayó el muro de Berlín y comenzó
a desbaratarse el campo socialista y el Pacto de Varsovia, hubo una posibilidad real, y eso se dio con Gorbachev, de llegar a un entendimiento con los rusos. E incluso, mira, se llegó a hablar de que, ¿por qué no Rusia podía ser miembro de la OTAN y pasar a ingresar Sí, a la de Unión acuerdo. Europea? O sea, a ese punto se llegó y de alguna manera poco clara se fueron deteriorando las relaciones. Europa adoptó una posición, Alemania en particular, pero el conjunto de Europa y con Estados Unidos a la cabeza, adoptaron una posición muy hostil y agresiva hacia la, la Rusia de Gorbachev. No se cumplieron las expectativas y ese deterioro ha llevado a una nueva situación en la cual, como tú siempre lo señalas y con absoluta razón, mucha gente dice Unión Soviética, Rusia, bueno, debe ser lo mismo. No, son No, completamente diferentes, como tú lo has subrayado, es decir, ideológicamente, políticamente, pero sin embargo perviven las mismas actitudes hostiles hacia Rusia y hoy día hay toda una movilización en Occidente contra Rusia y todo el esfuerzo económico, militar, político occidental está destinado a aislar a Rusia y ejercer presión sobre China para que no se acerque demasiado. Es decir, cualquier país que se muestra demasiado colaborador con Rusia se expone a sanciones, es decir, de alguna manera, con ejes totalmente distintos a los del pasado, se está reviviendo características que eran típicas de la Guerra Fría. sí, los superpoderes tienen históricamente también, lo veíamos en los, qué sé yo, reinados antiguos y todos, no eran situaciones ideológicas, realmente eran situaciones de poder, eran situaciones de a ver qué controlo yo y qué dejo que controle el otro. Y desde ese punto de vista, yo encuentro que es mucho más peligroso porque no termina nunca la cosa. Por último, si que fueran cosas ideológicas y se cambia la ideología o cambia, como pasó en el caso de Gorbachev, para adelante, uno tenía la idea de que aquí se podía armonizar algo un poquitito más humano, si tú quieres. No, las cosas cambiaron, el carácter y las motivaciones, pero hoy día seguimos viendo a una China que recela con Estados Unidos recela con un montón de países, Rusia hoy día que tiene una lógica totalmente distinta, pero sin embargo quiere su metro cuadrado y que no lo toquen y ampliarlo. Y además estamos cruzados por situaciones que tienen que ver con cosas de futuro, como es la exploración espacial, la tecnología y un montón de otras cosas. Y fíjate, eventualmente en algún momento dado se puede recurrir nuevamente a los misiles, lo que me parece kafkiano y aterrorizante. ¿Qué querés que te diga? Absolutamente, y fíjate, haciendo recuerdo, cuando cayó el muro de Berlín y digamos, se terminó formalmente la Guerra Fría, se habló del dividendo de la paz. Y el dividendo de la paz era el desarme, el no necesariamente desarmarse, pero no seguir aumentando los arsenales y haciendo inversiones enormes en aviones ultramodernos, tanques, y destinar muchos de esos fondos al desarrollo, al mejoramiento de las condiciones de vida que también son necesarias en Europa. Y hubo un momento de grandes esperanzas de una era nueva eh, y que de alguna manera fue sintetizada como el fin de la historia, ¿verdad? El fin del conflicto. Pero al final se ve, y eso lo estamos experimentando y justamente como las imágenes que vemos ahí, que la situación de confrontación bélica y de amenaza y de el no entendimiento y tratar de imponer puntos de vista, no necesariamente por la guerra, pero sí la presión militar. Y cuando tú tienes que mandar, como hacen los rusos, una flotilla para recordarle a Estados Unidos que ellos tienen poderío militar, que Moscú puede también incomodar a Washington, y Sí. Washington entrega armas y ya, y lo que ha desencadenado esta visita particularmente, que estaba planificada de antes, pero que desencadenó, esto se podría haber suspendido también, podrían haber hecho los ejercicios en el Atlántico los rusos y no llegar a Cuba, pero fue el hecho que Estados Unidos autorizó la utilización de sus armas
para atacar dentro del territorio de Rusia, porque inicialmente toda la ayuda occidental fue con un condicionamiento, es decir, pueden usarla para defenderse de Rusia, pero no para atacar dentro del territorio ruso. Y ahora lo que hemos visto es esa luz verde para utilizar las armas con Bueno, algunas restricciones, pero ya pueden atacar y lo han hecho. Han utilizado los misiles más modernos que le ha entregado Estados Unidos a Ucrania para atacar una base rusa. bueno, esto vamos a tener que monitorizarlo bien atentamente y probablemente los países están viendo lo que sucede, a ver cómo se sigue en esta nueva llegada de barcos rusos a Cuba. Así es que tenemos tema para seguir conversando, Raúl. Gracias. Nunca nos falta tema, Fernando. Chao.